Vamos ahora a cambiar de lugar, nos vamos al sur de la península con los investigadores de la Universidad de Málaga, con Víctor Jiménez Jaime, del Departamento de Ciencias Históricas, y José Suárez Padilla, del área de prehistoria de la Universidad de Málaga, que nos van a hablar de la investigación en el sitio de Patrimonio Mundial Dólmenes de Antequera, otro patrimonio de los más conocidos a nivel de prehistoria a nivel nacional. Bueno, gracias por la invitación. Hablo en este sentido tanto en mi nombre como en nombre de mi compañero y de toda la Universidad de Málaga. Creo que hablo también en este caso en nombre del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera por la invitación. Y nosotros de lo que vamos a hablar sobre todo vamos a hablar lógicamente de la investigación de los dólmenes de Antequera, pero hemos pensado que sobre todo sería de interés hablar específicamente, porque se podrían comentar muchísimas cosas, específicamente de cómo la relación entre este patrimonio arqueológico y el entorno en el que se encuentra constituye un valor universal excepcional que ha facilitado, ha posibilitado su declaración o su inclusión en la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO. Entonces, antes de nada, creo que es importante, es imprescindible, pues, hacer una pequeña introducción de qué se compone este sitio de Patrimonio Mundial. Está situado en Antequera, en la provincia de Málaga, aquí en el sur de la península ibérica, como podéis ver en el mapa, al interior de la provincia de Málaga, y se compone, como indica su nombre, obviamente, de un patrimonio arqueológico importantísimo de la prehistoria, que hay que entender dentro del contexto del megalitismo europeo, en un contexto neolítico, calcolítico, y que se compone de los tres grandes sepulcros o de los tres grandes monumentos megalíticos pues quizá los tres más importantes de Andalucía, quizá, y casi de la península ibérica. Especialmente el de Menga, que posiblemente a casi todo el mundo le suene, que aparece aquí a la izquierda de la imagen, que es uno de los mayores de toda Europa y especialmente en lo que es el tamaño y el peso de las piedras, de las grandes piedras que se utilizaron para su construcción, y también precisamente por eso en las soluciones arquitectónicas que tuvo que adoptarse para poder llevar a cabo esta construcción y poder darle solidez. Por ejemplo, estos pilares interiores que aparecen, que son muy raros, muy inusuales en el mundo megalítico, pero que en este caso se hicieron necesarios por la enorme magnitud tanto de los componentes constructivos como de todo el conjunto. Pero también es muy importante el dolmen de Viera, que está situado junto a él, también es uno de los mayores en tamaño de la península ibérica, no está en el grupo de los más grandes, pero sí es bastante importante. Y en la parte de la derecha aquí podéis ver también el tolos o sepulcro de falsa cúpula del Romeral, que es uno de los mejores ejemplos de este tipo de sepulcros y que se encuentra muy bien conservado, especialmente lo que es la cámara, el corredor y demás. Bueno, el valor de estos monumentos en sí mismos es muy grande y posiblemente ya hubiera justificado su inclusión en la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO. Pero el sitio de Patrimonio Mundial de los dólmenes de Antequera no está compuesto únicamente de estos elementos que estamos viendo aquí y que aquí vemos sobre plano. Los dólmenes de Menga y de Viera están situados uno junto al otro, justo en la periferia, podría decir, o ya están metidos dentro de la ciudad de Antequera, y el Tolos del Romeral, que está situado a unos 1 kilómetro 700 metros al noreste. Bien, no solamente estos son los elementos que forman el conjunto, sino que además la UNESCO valoró muy positivamente la inserción de esta necrópolis megalítica en todo su entorno y sobre todo en relación a dos hitos del paisaje natural / cultural, porque aquí está todo junto, que son los que aparecen aquí en la imagen: el Torcal de Antequera en primer plano y la Peña de los Enamorados al fondo.
No está tan cerca el Torcal de la Peña de los Enamorados. Esto es un efecto de la fotografía que se magnifica al aplicar un teleobjetivo. Está pues la Peña de los Enamorados. Bueno, aquí vamos a ver un plano con todo el conjunto, todo el sitio al completo. En la zona central, como se puede ver por estos puntos de color rojo, están los sepulcros o los monumentos megalíticos. Al noreste, la Peña de los Enamorados, a unos 7 kilómetros, y a unos 11 kilómetros al sur de la ciudad de Antequera se encuentra el Torcal. Tanto la Peña de los Enamorados, vuelvo a esta imagen, como el Torcal son monumentos naturales. Son estructuras de origen natural, no están creadas ni realizadas por el ser humano, pero son de una importancia a todos los niveles, estética, paisajística, en fin, patrimonial, enorme. La Peña de los Enamorados, como se puede ver en la imagen, es una montaña con forma, con perfil, desde ciertos puntos de vista, con perfil antropomorfo. Parece una cara humana tumbada. Y el Torcal, en cambio, es un paisaje, es mucho más grande y es un paisaje kárstico espectacular. No sé si alguien lo ha visitado, pues creo que estará de acuerdo conmigo que es un sitio muy, muy espectacular y con una enorme riqueza, pues también en cuanto a fauna y demás. Entonces, a nivel paisajístico son dos hitos del paisaje y estos han sido incluidos dentro del sitio de Patrimonio Mundial de los Dólmenes de Antequera. Entonces, podríamos preguntarnos por qué ha ocurrido esto, cómo es posible que se hayan incardinado las dos cosas de esta manera. Y esto es lo que voy a contar muy brevemente, la historia de esta integración se debe a la investigación que se ha llevado a cabo en el lugar. Esta investigación comienza hace mucho tiempo, pero lo que a nosotros nos interesa en este momento, un hito importante es el trabajo de Michael Hosking, profesor emérito creo que era de Historia y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Cambridge, que hizo un estudio a grandísima escala de todo el Mediterráneo y buena parte del continente europeo de las orientaciones de los dólmenes y otro tipo de estructuras megalíticas de la prehistoria. Y en ese estudio enorme que hizo, pues vio que había unas regularidades muy grandes y que se repetían una y otra vez los mismos patrones de orientación de las estructuras megalíticas. Pero llegó a Antequera y cuando llegó a Antequera, pues vio lo que vio y escribió en su libro, escribió esto que he colocado aquí en la parte derecha, lo voy a leer muy, muy brevemente, refiriéndose al dolmen de Menga. Escribió que su orientación está cerca del noreste y dicha orientación es muy inusual, es un hecho único. Quien visita el sitio se da cuenta de inmediato de que el sepulcro está orientado hacia una montaña cercana, exactamente igual a la cara de un gigante durmiente. Y para ser honestos, el aspecto de la montaña te pone los vellos de punta. Creo que el gran sepulcro se orientó deliberadamente hacia esa montaña. Este pasaje del libro de Hosking, que ha sido editado en castellano recientemente, como podéis ver también en esta imagen, además del valor intrínseco que en sí tienen los dólmenes de Antequera, esto es lo que ha constituido finalmente la base, una buena parte de la base del valor universal excepcional del sitio, que ha sido reconocido por UNESCO. ¿Por qué? Porque la investigación no se quedó aquí, sino que continuó de la mano, por ejemplo, de Leonardo García San Juan y David Whitley, que concretaron más sobre estas primeras líneas que había planteado Michael Hosking y vieron que efectivamente era cierto, el dolmen de Menga estaba orientado hacia la Peña de los Enamorados de una manera completamente anómala, se sale completamente de la norma del megalitismo de la época. Aquí podéis ver una imagen de cómo está perfectamente orientado en esa dirección, en lugar de seguir el sol, que es lo que hacen la mayoría de los dólmenes. Pero es que además después se comprobó que el Tolos del Romeral está orientado en una dirección que también es anómala completamente en el continente, en el contexto europeo, y es que está orientado hacia el oeste, más que hacia el oeste, hacia la mitad occidental del cielo, y eso es muy, muy raro. Entonces, nuevos estudios han ido poniendo de manifiesto que probablemente estaba orientado hacia el Torcal,
que es una montaña que, insisto, cuando uno va allí, pues no puede evitar tener la sensación de que aquello en la prehistoria tendría que ser un lugar sagrado o un lugar mágico, porque es un paisaje absolutamente espectacular y muy, muy inusual. Entonces tenemos un sepulcro orientado hacia la Peña de los Enamorados, que es un hito visual y paisajístico natural muy destacado, y otro, que es el del Romeral, orientado hacia el Torcal. Entonces, toda esa conjunción de elementos culturales y naturales es lo que destaca a este conjunto de estructuras megalíticas por encima, o lo hace sobresalir por encima del conjunto de estructuras megalíticas europeas y mediterráneas, y le ha dado ese valor universal excepcional que fue muy apreciado por UNESCO. Bien, con estos antecedentes, la investigación lo que ha hecho ha sido continuar estudiando todo el entorno de los dólmenes de Antequera. Un elemento importantísimo ha sido la investigación llevada a cabo por la Universidad de Sevilla, dirigida especialmente por Leonardo García San Juan, y los diversos proyectos que lleva realizando desde el año 2007, y que, aunque algunos de ellos tocan algunos elementos en sí de los propios dólmenes, en la mayor parte de los casos, como ahora comentará mi compañero, se han dedicado a estudiar todo lo que es el entorno, las tierras de Antequera, toda la depresión de Antequera. Esta idea la hemos recogido en el plan director del conjunto arqueológico Dólmenes de Antequera, que se aprobó hace un par de años, y en el que tuvimos una participación importante la Universidad de Málaga, concretamente mi compañero José Suárez y yo. Se recogen una serie de líneas prioritarias de investigación que aparecen aquí en esta lista, pero de la cual yo destaco, como yo decía, se ha investigado mucho de los dólmenes de Antequera, pero nos interesa sobre todo algunos aspectos muy concretos. Pues estos que aparecen aquí remarcados son los que nos interesan en la línea de la presentación que estamos planteando ahora. La arqueología de los paisajes y las inmediaciones de los dólmenes. Tanto el paisaje en general, todo el entorno de las tierras de Antequera, que abarca muchos kilómetros, muchas hectáreas, como las superficies que están inmediatamente adyacentes a los dólmenes, son objetivos prioritarios de la investigación en el sitio de Patrimonio Mundial de los Dólmenes de Antequera. Y sobre eso, sobre cómo se han aplicado estas líneas de investigación, nos va a hablar mi compañero José Suárez. Muy bien, pues efectivamente, al hilo de lo que comenta mi compañero, en los últimos años, un poquito, nuestro objetivo es hacer brevemente una pincelada de los resultados de la investigación y de las estrategias de investigación que se están planteando a partir del conjunto arqueológico de los dólmenes de Antequera, ¿no? Entonces, en principio, tenemos que valorar que la investigación del entorno a nivel del paisaje, del ámbito, del monumento, pues ha sido desigual. Tenemos proyectos, como se destacó en su día, que han apostado por la investigación sistemática, vinculado normalmente a distintas universidades, y por otro lado una significativa actividad propia de la arqueología preventiva, de la arqueología de urgencia, ¿no?, que ha generado este desequilibrio en cuanto a la investigación. En este sentido, respecto a los proyectos de investigación, hay que destacar los trabajos de los equipos de la Universidad de La Laguna, que, partiendo de las excavaciones que se realizan en la Cueva del Toro, en el Torcal de Antequera, nos han permitido aproximarnos al conocimiento de las sociedades premegalíticas en el ámbito de las tierras de Antequera. Dentro de este contexto, la riqueza arqueológica de este yacimiento nos ha permitido, como digo, conocer las características socioeconómicas de esta comunidad desde el Neolítico antiguo al Neolítico final, incluso con un horizonte coetáneo al mundo megalítico, y además estudiar aspectos muy singulares, como es, por ejemplo, las evidencias de canibalismo, interpretado como canibalismo ritual en los contextos del propio Neolítico antiguo, y un contexto de producción alfarera en la misma cavidad, que destaca también por el potencial que tiene para conocer esta faceta de estas comunidades, como digo, premegalíticas. En el ámbito de la investigación sistemática hay que destacar también, como apuntaba mi compañero, los trabajos que se están desarrollando justo
en el propio ámbito de la Peña de los Enamorados, que han conllevado precisamente la localización de un nuevo sepulcro megalítico en este entorno, y que son liderados por la Universidad de Sevilla. Entre las estrategias que se plantean desde el propio conjunto arqueológico de los dólmenes de Antequera está además apoyar la investigación de aquellos sitios que fueron resultado de actividades arqueológicas preventivas o de urgencia y que no pudieron desarrollar sus memorias científicas por las propias circunstancias de la naturaleza de los trabajos. En este caso, ejemplos como este campo de hoyos de Huerta del Ciprés, pasamos, o el contexto de un recinto de fosos con evidencias de enterramientos de momentos del Neolítico final, o el apoyo que se hace desde el conjunto y desde la Universidad de Málaga a un hallazgo reciente en investigación en curso, que son enterramientos en covacha, una adaptación de una covacha natural, como otro tipo de manifestación funeraria de este contexto del mundo megalítico, en este caso de la Edad del Cobre. Bien, si nos acercamos a las inmediaciones propiamente ya de los dólmenes, del dolmen de Menga, de Viera y algo más alejado, el propio Romeral, nos encontramos con un entorno, con un cerro, que es el Cerro de Marimacho, donde el resultado de actividades arqueológicas también preventivas de hace unas décadas habían permitido poner de manifiesto que en el mismo ámbito de los propios sepulcros existían otras manifestaciones de época prehistórica. Una de ellas, parte de un recinto, de un foso de la Edad del Cobre, siguiente, o la presencia de hoyos, de fosas situadas al norte de ese cerro de Marimacho, ¿no?, que delimita también parte del ámbito de los sepulcros. Bien, pues en este contexto la Universidad de Málaga, dentro de un proyecto de I+D+I, titulado Arqueología y Patrimonio en los recintos de fosos, teledetección, caracterización y protección en los yacimientos del suroeste de la península ibérica, consideró que, como viene siendo habitual en otros lugares con un potencial megalítico tan importante como el propio Stonehenge, se puede o hay evidencia de la existencia de monumentalidad prehistórica que resultan atractivas para ahondar en la investigación del entorno inmediato de los propios sepulcros. En este sentido, las campañas, en este caso de teledetección aérea, ya nos han permitido identificar al menos 5 potenciales recintos de fosos, sitios de una época previsiblemente coetánea a los sepulcros, en este caso en las propias inmediaciones del Tolos de El Romeral, ¿no? Y si nos aproximamos ya directamente al ámbito inmediato a los sepulcros de Menga y de Viera, se han llevado a cabo prospecciones, en este caso terrestres, geofísicas, adelante, concretamente prospecciones geomagnéticas y de georradar, que iban orientadas, como decimos, a valorar o a intentar delimitar o caracterizar esas primeras evidencias que se conocían por esas actuaciones arqueológicas preventivas. ¿Vamos, Víctor? El resultado ha sido, sin duda, muy interesante, porque gracias a ellas se ha podido, lo ven ustedes en estas líneas rojas que aparecen efectivamente atravesando la imagen del magnetograma, y que nos permiten identificar que el perímetro, la zona del ámbito de los sepulcros, contó también con la presencia de un recinto de fosos. El ámbito opuesto, la zona norte, nos ha permitido, por un lado, comprobar la continuidad de las fosas de época prehistórica y, por otro, valorar la posibilidad también de la existencia de un recinto de foso de carácter sinuoso, que también podía formar parte, hasta ahora, como les digo, inédito, algo de lo que no se tenía constancia, en el entorno inmediato de los grandes sepulcros, ¿no? Bien, y para terminar, hemos hecho una visión muy breve, muy rápida, pero simplemente para que queden unas pinceladas de lo que consideramos que es la importancia de la investigación, en este caso en el sitio de los dólmenes de Antequera, porque en primer momento resultó crucial, como bien ha apuntado
mi compañero, para la propia declaración realizada por UNESCO y además contribuye, sin duda, a mantener ese valor universal excepcional de este conjunto, ¿no? Y no solo eso, pensamos que incrementa, por ejemplo, con el caso de la localización de este recinto de fosos o de estos nuevos yacimientos, además de un nuevo sepulcro, el patrimonio vinculado al sitio y al hilo de lo que nos trae, ¿no? Pues generando, incrementando ese potencial de desarrollo del entorno rural en el que se inserta el sitio de los Dómenes Antequera. Pues con esto terminamos. Muchas gracias.